Nema Center. Ahora ya estamos listos para cambiar de tema. Y son las 12:09 en toda la República Argentina y vamos a pasar a la siguiente entrevista. Ya tenemos en línea en instantes nada más al segundo entrevistado en la jornada del día de hoy porque, como siempre te decimos, es importante que vos conozcas las alternativas que tenés en materia eleccionaria para este 11 de mayo y en otra de las ciudades de cabeceras, en este caso la ciudad de Villa Mercedes, Villa Meche, como me gusta decirle. También por el Frente por la Justicia Social lo tenemos al candidato a concejal, Pablo Patiño, que gentilmente nos cede algunos minutos para que la gente lo pueda conocer. En función de esto, Pablo, te saludamos. Buen día, Francisco El Choco Paz te saluda. ¿Cómo va? Bueno, buen día, Chueco. ¿Cómo andan? Saludos a todos y todas ahí. En realidad, la gentileza de ustedes, agradecerles por el espacio. Es muy importante para nosotros poder tener rotación, poder tener circulación en los medios, ¿no? En un momento donde está tan monopolizado todo y cuesta mucho poder presentar las propuestas, poder hacernos conocer. Así que eternamente agradecido con ustedes. Bueno, es un gusto para nosotros poder charlar con vos respecto de lo que viene. Pero antes de meternos en la cuestión proselitista, ¿tuviste la oportunidad de ver el Eternauta? Sí, estoy llegando al final, no quiero spoilear, pero sí estoy en la parte donde la sociedad empieza a darse cuenta de que nadie se salva solo y que solo nos salvamos como comunidad. Qué Así hermoso, que qué la hermoso. verdad que nos llega en un momento trascendental, importantísimo, sobre todo en San Luis, donde tenemos elección el próximo domingo, para entender esto, ¿no? Que el discurso de la individualidad exacerbada no nos lleva para ningún lado, no nos conduce a ningún lado y que tenemos que partir de nuevos acuerdos sociales, ¿no? Un nuevo contrato social de que nos tenemos que salvar como comunidad, nos tenemos que salvar como colectivo, entendiéndolo como lo podamos entender, ¿no? Colectivo estudiantil, de trabajadores, de desocupados, de vecinos, de familiares, de amigos. La salida es comunitaria y colectiva y todo ese mensaje lo difunde el Eternauta, ¿no? Tiene una carga política muy grande, muy interesante, muy vigente, porque esa crisis que se vivía en aquel momento en la Argentina, en la que Mm. Oestergel decide difundir y realizar la historieta, eran momentos muy convulsivos para la sociedad argentina. Veníamos de una supuesta revolución libertadora donde nuestros propios militares bombardearon a civiles en Plaza de Mayo con discursos de odio, de poca tolerancia hacia los diferentes, hacia la otredad. Y bueno, lamentablemente estamos viviendo tiempos muy parecidos, al menos desde el punto de vista discursivo, de la construcción del lenguaje, que nos preocupa un montón, así que esto del Eternauta, la verdad, es una lucecita de esperanza ahí en la disputa simbólica. Qué interesante, ¿no? Cuando libran una batalla cultural a nivel nacional respecto de las expresiones culturales, valga la redundancia, y tener un antagonismo. No sé si lo interpretás así, ya nos metemos en la elección, pero digo, un antagonismo donde tenés por un lado un personaje como Franchella en El Encargado, que se salva solo, que curra, que mete los dólares, que engaña, y por el otro lado Darín, que sería el Juan Salvo, ¿no? El héroe representando la colectividad que se salva, que el héroe es la colectividad, ¿no? Qué loco. Y me pongo a pensar, porque Muchachos la relata uno y la otra, la otra película de la selección la relata otro, ¿no? Qué antagónico se transforma. Casi siempre una grieta abierta en la República Argentina, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, una sociedad, la Argentina, que se ha construido, se ha erguido sobre esos antagonismos, sobre River Boca, sobre peronismo, radicalismo. Y no está mal, no está mal, digamos, hay una necesidad, ¿no? De poder tener contendientes, pero el problema es cómo solucionamos nosotros las diferencias, las Claro. diferentes perspectivas o maneras de ver el mundo cuando se clausuran las vías democráticas, las vías de la discusión política, de la participación política, y empiezan a surgir estados de dominación mucho más clausurados, mucho más de índole un poco más tiránicos, digamos, o de clausura total de los espacios democráticos, bueno, es lamentable para la sociedad argentina. Ya hemos transcurrido Mm. esos tiempos, esos contextos, han sido de los peores momentos de nuestra historia, de nuestra sociedad. Ahora estamos en una democracia que hay que cuidarla, que hay que sostenerla, la hemos recuperado, pero bueno, esta democracia tiene un montón de trampitas donde en realidad
la participación real, masiva de la sociedad se ve limitada por un montón de factores, un montón de aspectos. Tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones educativas, donde, bueno, realmente no hay una participación. La clase política apuesta a que no haya una participación. Eso lo estamos viendo con el diagnóstico que hacemos de la campaña, donde si bien hay momentos de mucha efervescencia política, donde vos abrís el ropero, levantás una piedra y encontrás un candidato, no hay propuestas, nadie habla de política, nadie construye un discurso que se pueda analizar si es, no sé, neoliberal o neoconservador o populista o de estado de bienestar. No lo sabemos, no podemos distinguir qué discurso tienen los candidatos de las listas, sobre todo las listas grandes, los frentes grandes, porque directamente no hablan, porque lo único que tenemos es una contaminación en redes sociales de discursos sin sentido, de speech, de eslogan, de sketch, pero nadie profundiza en la salida política que pretende al momento de llegar al gobierno, ¿no? Entonces después nos encontramos con que esta gente llega al gobierno y termina defendiendo los intereses que no son propios de las clases trabajadoras, de las clases populares, y termina defendiendo los intereses del poder concentrado, del poder hegemónico. Eso para nosotros, bueno, es un punto a discutir. Creo que nosotros tenemos dos elementos fuertes que debemos discutir, uno del orden simbólico y otro del orden material. Desde el orden simbólico, esto de poder transformar el término de la política, el concepto de la política. La política no puede ser únicamente una coyuntura de interés social cada 2 años, sino que tiene que ser un ejercicio real de la cotidianeidad, en donde podamos participar no solo con el derecho al voto, sino también en cualquier tipo de organización de la sociedad civil, en capillas, en iglesias, en salones comunitarios, en clubes deportivos, en cualquier tipo de organización que se dé la sociedad. Y después lo otro, bueno, discutir el contenido de la política, ¿no? No puede ser la apolítica la salida, la no propuesta la salida, sino poder dialogar, construir consenso, pero sobre la base de proyectos. Ahora, yo no puedo construir un consenso con otro concejal o con otro diputado si no conozco cuáles son sus ideas, sus ideales, sus proyectos. Y eso, bueno, nos da un indicio de que en realidad los objetivos que tienen por ahí van más en el orden de, bueno, construir más patrimonio, qué sé yo, cambiar el auto o cambiar la matriz productiva, depende de qué alcance tengan esos políticos, ¿no? Pero claramente las intenciones de transformar la sociedad en pos de la justicia social y la equidad social no está dentro de sus intereses más relevantes. Estamos hablando con Pablo Patiño, candidato a concejal de la ciudad de Villa Mercedes, haciendo un pantallazo crítico, centralizado de lo que es la actualidad política y social de la República Argentina. Desde esta visión periférica que has tenido recién, me voy a la visión microscópica, si se quiere, al núcleo de la segunda ciudad de cabecera de la provincia de San Luis, hablo de Villa Mercedes. ¿Qué actualidad tiene Villa Mercedes hoy en el ámbito legislativo, Pablo, a tu criterio, y por qué se debería intervenir con distintos frentes, como en este caso el Frente por la Justicia Social? Bueno, la situación política, yo escuchaba recién la entrevista de la compañera María, es muy similar. Creo que eso tiene que ver con que la crisis de representatividad política y de funcionamiento de las instituciones políticas es general. Baja de la nación, impacta en las provincias y desde luego impacta en las localidades también. Nuestro Consejo Deliberante es muy parecido en su funcionamiento a la caracterización que hacía la compañera. Acá el Consejo Deliberante tiene un rol únicamente administrativo, únicamente declarativo, es decir, se dedica a cambiar el nombre a las calles, se dedica a saludar a algún prócer en su cumpleaños, pero no asume una responsabilidad social. Y el argumento que tiene para no asumir esa responsabilidad social es que los problemas más graves que atraviesa la sociedad, como la falta de empleo, como la deserción escolar, como el colapso de la salud pública, no le compete como atributo a un municipio, sino que son atributos de los gobiernos provinciales y nacionales. Nosotros decimos que, bueno, la Constitución Nacional tiene que estar garantizada por los estados en cualquiera
de sus reparticiones. Entonces, si nosotros hemos a nivel internacional acordado que vamos a reconocer como sociedad los derechos culturales, los derechos económicos, los derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, a una salud digna, a una vejez digna, Claro. el Consejo Deliberante tiene que hacerse cargo de eso y no puede únicamente contraerse a una cuestión meramente administrativa, Ujú. sino que, bueno, lo que está faltando tal vez es creatividad política por un lado y voluntad política por el otro. En cuanto a la creatividad, nosotros decimos, bueno, si no se camina la realidad, si no se patea la realidad, es muy difícil que se ideen, que se imaginen políticas públicas o en términos de estrategias para salir de la crisis que estamos viviendo. Nosotros caminamos mucho los barrios acá porque, bueno, nuestra lista es, al igual que en toda la provincia, comparte un elemento constitutivo que somos militantes de verdad, que, bueno, pase lo que pase después del 11 de mayo, vamos a seguir haciendo lo que hacemos en la cotidianidad, que es militar en los diferentes sectores de la sociedad. En nuestro caso militamos mucho en los barrios populares y sabemos que los vecinos están atravesando un montón de problemáticas, pero son los propios vecinos los que, por ejemplo, nos dicen cuáles son sus salidas, sus estrategias organizativas para poder salir o sortear esos obstáculos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es prestar el oído, escuchar cuáles son las salidas, las estrategias que se proponen esos vecinos y poder plasmar eso en nuestras propuestas electorales. Entonces, a nosotros los vecinos nos dicen la falta de empleo es muy grande, y las estrategias que tienen, bueno, es armar ferias populares de comercio, armar un circuito de economía social, es trabajar con la materia prima que se saca en toda la banda sur de nuestras ciudades, lindera Río Quinto. Se trabaja mucho con la arena de manera cuentapropista, de manera independiente. Nosotros proponemos que se pueden generar, por ejemplo, estrategias cooperativas, asociativistas, en estos sectores de la sociedad que claramente fomentan la inclusión laboral, no solamente en términos de lo que la sociedad capitalista propone, sino en términos de lo que sería el tercer sector de la economía, donde, bueno, se trabaja mucho la solidaridad, se trabaja mucho la cooperación entre la comunidad, entre los barrios, entre los vecinos. Entonces estamos hablando de la generación de empleo, donde además el rol del trabajador es un rol que asume un papel principal porque discute sus propias condiciones de trabajo, porque discute su ingreso, porque discute cómo quiere trabajar. Me parece que, digo, esto de poder escuchar a los vecinos para construir propuestas, porque claramente nosotros no lo sabemos todo, pero sí a partir de caminar y poder conocer la realidad que tristemente no es visibilizada, ya sea por los medios de comunicación o reconocida por la dirigencia política, pero que existe, sino que, bueno, hay una gran desafiliación social, hay mucha gente que digamos, no está formando parte de la cotidianidad de la sociedad, de ir a las plazas céntricas, de ir a los cines, de ir a las escuelas céntricas, de ocupar los espacios públicos que ocupa la sociedad en general, se terminan retrayendo a sus barrios y, bueno, lamentablemente, aunque a algunos dirigentes políticos no les guste, hay que ir al barrio, hay que caminar el barrio para conocer realmente cuáles son las problemáticas y a partir de ahí poder construir estrategias. Nosotros vemos que hay una clase política que no está recogiendo ese guante y no se está haciendo Claro. cargo de que hay otra realidad de la que ellos plantean y que es una realidad muy dolorosa, muy difícil, con muchos obstáculos, pero que es el mismo Estado quien tiene las respuestas para poder salir de esos problemas. Sino que, bueno, hace falta una voluntad real de cambio y que ese cambio no sea un discurso vacío como el que prometió el presidente Milei, donde se iba a cambiar todo lo que debía ser cambiado y lo único que se está aplicando es el mismo modelo económico y político que nos llevó a la crisis del 2001 o que se aplicó en la última dictadura militar, que es claramente un Ujú. plan económico neoliberal. Pablo, quiero consultarte porque no sé cuál es tu percepción, más allá de tu expresión de deseo, básicamente, porque acaba de cambiar nuestra percepción desde la jornada de ayer a la de hoy respecto de Villa Mercedes, que lo veíamos como un punto más flaco del Frente por la Justicia Social. Y te pido que me interpretes lo que voy a decir en materia de números, ¿no?
A raíz de lo que pasó con las encuestas propias que ha realizado los distintos frentes, que han ido realizando los distintos frentes, y unas que nos han llegado, filtradas por supuesto, información filtrada de otros frentes, y a raíz de la cantidad de gente que tenemos viendo en este momento, el streaming, que es un récord absoluto, ¿cuánto es, Rosales? Decímelo por favor. 1.400 personas y un pico de 1.700. 1.400 personas te están mirando en este momento, Pablo, con un pico de 1.700 hace un ratito nada más. Esto me traslada a la siguiente pregunta. ¿Pueden llegar a ser la sorpresa y el batacazo en Villa Mercedes del Frente por la Justicia Social? Nosotros vamos a dar un batacazo el domingo. Hay algo que la clase política, la dirigencia política tradicional, nosotros le decimos enquistada, no se espera, pero justamente porque tiene una lectura totalmente distorsionada de la realidad. Se piensan bueno, por redes sociales se puede convencer a un votante, o se puede persuadir, o se puede discutir con un votante, con un ciudadano, pero nuestra percepción la hemos construido sobre la base de las caminatas, de las panfleteadas, Claro. del puerta a puerta, del boca en boca, de poder charlar con los vecinos. Y nosotros la primera pregunta que hacemos en cada barrio donde hemos caminado es si ya han venido muchos candidatos a hablar con ellos, ¿Y la respuesta cuál es? si los han molestado. ¿Cómo? ¿Y la respuesta cuál es cuando preguntas eso? Si han ido muchos candidatos. No. No, que no saben quiénes son los candidatos, que no han Ah, escuchado la voz de los candidatos, claro. que ya han descubierto esta trampita de la democracia de que queremos aparentar de que Alberto Rodríguez A o Poggi, o en nuestro caso Maxi Frontera, van a elecciones. Bueno, la gente sabe que ninguno de esos tres dirigentes políticos son candidatos, que los candidatos son otros, y que la gente sabe que no puede votar a un candidato que no tiene propuesta. Porque después pasa esto, ¿no? Que terminan únicamente discutiendo si le damos más o menos gobernabilidad al ejecutivo que esté de turno. Nosotros estamos haciendo un trabajo que la verdad molesta mucho a la clase política tradicional, a los partidos tradicionales, porque en primer lugar nosotros nos constituimos desde otro espacio, desde otra forma de entender la política. Los partidos políticos que nos acompañan en nuestro frente a nosotros nos han dado la legitimidad, la legalidad, Sí. en cuanto a, bueno, lo que marca la justicia electoral, de las condiciones para presentarnos a elecciones. Pero nuestra lista en Villa Mercedes está representada por sectores de la sociedad que vienen dando la lucha al ajuste que se está proponiendo a nivel nacional y que repercute a nivel provincial y a nivel local. Nuestra lista está compuesta por compañeros del sector jubilado, del Sindicato de Trabajadores Pasivos, que hacen la ronda de todos los miércoles reclamando vida digna y salario digno. Está compuesta por compañeras, mujeres cooperativistas de una experiencia de lucha hermosa que hemos tenido acá en Villa Mercedes, en la recuperación de una empresa muy grande, una de las panificadoras más grandes que tiene la ciudad. Está compuesta por compañeros y compañeras del sindicalismo combativo, de ese sindicalismo que está en las calles defendiendo cada derecho. Y en el punto central de nuestra forma de habernos constituido electoralmente están las organizaciones sociales. Están las representaciones de esas organizaciones sociales, que son en momentos en que el Estado se ausenta, en que el Estado se contrae o busca desaparecer de la vida pública, del acompañamiento de la sociedad. Son esas organizaciones sociales que vienen trabajando para la contención de los compañeros y las compañeras, porque cuando un trabajador se queda sin empleo, cuando un pibe tiene que abandonar la escuela, cuando no hay acceso a la salud pública, esos compañeros y esas compañeras que quedan excluidos en los barrios pierden el lugar donde poder sociabilizar. Entonces son las organizaciones sociales la garantía que tienen esos compañeros y esas compañeras de poder sociabilizar. Entonces el punto de encuentro de esos compañeros y esas compañeras terminan siendo las organizaciones sociales. Entonces nosotros tenemos, la verdad, una recepción que digo, es muy linda, es placentera, porque en esta discusión que estamos dando en el orden simbólico también de lo que entendemos por política, son los propios compañeros y compañeras de los barrios los que están contentos de, acá yo soy conocido como el Paulito en los barrios, que agradecen que la verdad nos hayamos presentado, que bueno, que nos dicen
qué bueno que participen en política. Nosotros tenemos que explicarle a los vecinos de que la política es lo que nosotros hacemos todos los días cuando intentamos resolver algún problema urgente o analizar algún problema de fondo para descubrir las estrategias para abordarlo. Pero sí, nosotros creemos que el domingo vamos a tener un muy buen resultado electoral, sobre todo esta crisis política de alternancia, de representatividad. Nosotros sí recogemos el guante, decimos, bueno, basta de los mismos de siempre en la política, basta de esta gerontocracia de gente muy grande ya que no puede comprender tal vez la situación que atraviesan los jóvenes, y basta sobre todo de gente que no se identifica, ¿no?, con un trabajador común. Nosotros es otra cosa que hablamos mucho con los vecinos. Usted, vecino, cuando vaya a votar, trate de identificarse con el candidato que usted va a votar. Trate de reflejar su cara, su forma de vivir, su forma de expresarse, su forma de entender al mundo con ese candidato que usted está votando. Y si ese candidato que usted está votando claramente no es una identificación, no es un espejo de su vida, porque ese candidato que usted está votando vive en un country o tiene una Hilux 0 kilómetros y está planificando vacaciones de invierno en Europa, claramente no va a tener la misma perspectiva del mundo, la misma forma de entender la realidad que tiene usted. Claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos una respuesta muy linda que la verdad nos gustaría caminar mucho más, pero bueno, sabemos que hay una efervescencia política que a nosotros nos obliga a subirnos al ring y a darle la discusión a toda esta gente, a toda esta clase política, y bueno, la están perdiendo porque no están dando el debate, no están dando la discusión. No se dieron debates allí en Villa Mercedes entre concejales, entre candidatos a diputados de Pedernera, no se dieron, ¿no? No solamente no se dieron, sino que no, digamos, nosotros hemos insistido, por ejemplo, en poder cruzarnos en entrevistas radiales o en cualquier espacio público, y no, la verdad que la estrategia que han tenido los oficialismos es ir detrás de cada intervención nuestra. Claro. Nosotros hemos tenido asamblea con los feriantes, por ejemplo, porque nosotros estamos promoviendo que se reglamente una ordenanza de economía social y solidaria para que los trabajadores de la economía social puedan contar con un apoyo presupuestario de parte de la MUNI. Ahí te quiero hacer un alto, Y porque me parece muy interesante, Pablo, lo que acabas de decir. Dentro de la economía social están también los trapitos. ¿Cómo está la situación de los trapitos, los pibes que no tienen otra alternativa más que ir a limpiar un vidrio en un semáforo? ¿Cómo se está viviendo en esa zona? Porque fue noticia a nivel provincial. no, es muy grave. Acá por casa pasan muchos de esos compañeros. Son trabajadores de la economía popular. A mí me gusta por ahí discutir también, resignificar conceptos para no, digamos, no teñir de cargas negativas a ciertos compañeros que se les rebuscan para ganarse un mango y eligen eso antes que otras opciones como el robo, como el narcomenudeo, que por ahí son salidas cuando el Estado no genera respuesta. Por casa pasan muchos compañeros. Nosotros hemos ido a las plazas donde también se organizan ellos y tratan de bueno, generar trabajo que a partir de su propio fondo de trabajo, con lo cual, bueno, para el Estado no representa un gasto, que es esto que tanto se discute, que además están haciendo uso de un derecho que es constitucional, que es el derecho al trabajo. Claro, ni más ni menos. Y la respuesta que da el Estado municipal tiene dos aspectos, uno de tipo institucional, político, y otro de tipo social, discursivo. Nos preocupan los dos, son muy preocupantes los dos. El discursivo, bueno, los pobres vienen a molestar al centro, que molestan a sectores que no son de la periferia, que son del centro, de la clase media o la clase media alta. Pero lo que más nos está preocupando son las medidas institucionales. No solamente la ordenanza que pretendieron aprobar, entiendo todavía se está discutiendo en comisiones, sobre prohibir el trabajo. O sea, es un consejo liberante que quiere promover una ordenanza para prohibir un trabajo, que es el trabajo de limpiar los autos, de limpiar los vidrios, o del cuidado de los coches en el centro. Pero además estamos atravesando momentos de mucha violencia policial,
Ayer vino un compañero trapito, pasó por casa, me dijo que lo habían detenido en el centro, Por Dios. en un... ¿Sí? Por Dios, digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Porque está laburando? Sí, sí, además Choco, digamos, las formas también. Ah, ¿qué? ¿Exportación de Porque el rostro? ¿A qué compañero se lo atribuís? ¿Exportación de rostro? ¿La el ropa? compañero El compañero me decía que había recogido, rescatado comida para el día y que la misma policía le había pateado la comida, No, no. lo golpea, lo lleva detenido y lo detiene al otro día. Cuando el compañero instruido, porque nosotros hablamos con los Pumpas, que tienen derecho, que pueden presentar habeas corpus, que hay muchos derechos que a ellos no lo pueden detener sin comprobar un delito flagrante, ¿no? Claro. Entonces, este compañero Trapito le dice por qué me detienen y el policía lo que responde es que hay una ley en la cual ellos están prohibidos de hacer ese tipo de trabajo. Lo cual es mentira, Mentira, pero mentira. claramente hay un ordenamiento político, hay una intencionalidad política Que no para que se los vea. pobres dejen de ocupar espacios públicos porque piensan que no les corresponden. Esconder a Bueno, los están pobres muy bajo la equivocados. alfombra, Pablo. Esconder a los pobres bajo la alfombra, que no se vean. Totalmente, totalmente. Y además, bueno, digamos, nosotros, yo no quiero ser muy extremista, pero si nosotros queremos analizar esto sociológicamente y si querés históricamente, cómo han pasado en otros momentos proyectos neoliberales del orden económico, cómo han ejecutado el plan institucional, Sí, donde, bueno, el plan económico muchas veces lo que pretende es que el gasto social, la cobertura social sobre compañeros jubilados, pensionados, con discapacidad o desocupados, sea más bajo. Ahora, ¿cómo entendemos que sea más bajo el gasto del Estado? Bueno, no es promoviendo trabajo o promoviendo aumento de sueldo para que el descuento previsional sea más grande, sino que desaparezcan los pobres. claro, claro. Entonces, a veces nosotros no estamos muy lejos de decir de que acá hay un plan sistemático de genocidio social para ciertos sectores de la población, donde, bueno, lo que se esperan es que los pibes jóvenes terminen en cana o terminen muertos producto del consumo problemático de drogas sintéticas que se cocinan en Villa Mercedes, o que los viejos se mueran de frío en el invierno. No estamos muy lejos de pensar de que el Estado está buscando eso. Entonces nosotros la lucha que estamos dando es, digamos, muy profunda. No es solamente del orden de lo legal, racional, de lo administrativo, de lo legislativo, sino nosotros estamos dando una batalla cultural, una batalla de cómo nosotros, lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Cómo nos salvamos como comunidad, qué entendemos como comunidad, si realmente pensamos que nosotros no podemos acceder nunca a ser parte de la pobreza en la Argentina. Bueno, Claro. hay que decirle a los vecinos y las vecinas que creen que eso es imposible, pero que son asalariados, que en la actualidad somos pobres, porque se ha creado en la Argentina lastimosamente un fenómeno en que hasta los trabajadores asalariados, formales, y con todas las condiciones de trabajo regularizadas, estamos por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Entonces, tal vez con una profundización de este plan de gobierno podamos terminar en una pobreza estructural, donde no podamos pagar más los alquileres, donde no tengamos un ingreso mensual. Y tal vez esos compañeros y esas compañeras que hoy andan en situación de calle, tratando de subsistir, tratando de sobrevivir, pueda ser un amigo, pueda ser un familiar, podamos ser nosotros mismos. Y eso creo que es la base de la solidaridad y la base de la empatía, que no es solamente que también entender que nos puede pasar, sino así no nos pase ponernos en lugar de los otros. Poder entender su sufrimiento, poder entender sus dolores. Hay compañeros y compañeras que tienen muchas expectativas, ambiciones de poder tener un trabajo digno, de poder terminar una etapa escolarizada formal, de poder ingresar a las universidades. Y nosotros estábamos llevando esos debates a los barrios porque la clase política le ha quitado esa ambición sana a los vecinos y a las vecinas de que sus hijos puedan acceder a los espacios públicos que acceden los hijos de otros sectores de la población. Nosotros tenemos, porque estamos defendiéndola con mucho coraje, con mucha organización, una universidad pública, aunque se pretenda arancelar. Tenemos en Villa Mercedes un transporte público que lo estamos defendiendo con un boleto gratuito para los estudiantes, pero lo que falta es, bueno, esa ambición, ¿no?, de nuestro vecino y de nuestra vecina
de volver a querer acceder a esos espacios que le corresponden, porque son su derecho por ser ciudadanos. Son Con el propios. solo hecho de ser ciudadano argentino te corresponde ese derecho, entonces hay que ponerlo en ejercicio. Claramente a la clase política tradicional en que está en el poder no le gusta que la gente se eduque, que la gente progrese, se pueda desarrollar, no solamente económicamente, sino también del plano de lo intelectual, de lo simbólico, de lo educativo, porque bueno, una sociedad empoderada es una sociedad que no va a votar a nuestros verdugos. Tal cual. Estamos con Pablo Patiño, candidato a concejal de Villa Mercedes por el Frente por la Justicia Social. Nosotros queremos agradecerte, Pablo, por estos minutos y estos últimos minutos que nos quedan de entrevista. Me gustaría que sobre esta reflexión que has hecho, abocada fundamentalmente a la ciudad de Villa Mercedes, a la provincia y luego al país, se lo pueda volcar a aquella persona que hay, por números que tenemos, que manejamos y que nos han dado, hay más de un 40% que todavía no decide su voto en las ciudades de cabecera, en las tres, en Villa Mercedes, Villa de Merlo y en la ciudad de San Luis, tanto Pueyrredón como Junín, como Pedernera en los departamentos. A esa gente que por ahí todavía no decide, ¿qué se le puede decir? No solo para que vayan a elegir al Frente por la Justicia Social, sino que vayan a emitir esta obligación que tenemos de elegir nuestros representantes. Sí, primero que claramente hay una intencionalidad de la no participación. Esto no es involuntario, esto de haber armado un cronograma electoral tan fugaz en el tiempo, de no pretender, digamos, debatir sobre las diferentes propuestas, poder analizar los discursos de nuestros candidatos. Creemos de que la participación es un derecho fundamental, no solamente el día de la elección, donde yo llamo a la ciudadanía a poder expresarse a través del voto, sino también en el día a día. Vecinos y vecinas, es muy importante poder participar de la vida pública, no solamente del ámbito privado de nuestra casa, porque es ahí donde nosotros construimos la democracia. Esto es muy importante y es nuestra manera de concebir la política. Nuestra manera de concebir la política no es presentarnos a elecciones cada 2 años, o aparecer en la vida pública de los vecinos cada año y medio, 6 meses antes de las elecciones o 2 meses antes de las elecciones, para poder sacarnos una linda foto en el barrio con algún compañero pobre y subirla a los medios de comunicación, sino que nuestra forma de hacer política es construir en el día a día una forma de atravesar los obstáculos que tiene la gente. Esa estrategia que los mismos vecinos construyen y que nosotros solamente ayudamos a organizarla, que no es otra cosa que la lucha social, entendemos que tiene que ser también una lucha institucional, que la lucha social tiene que tener una correspondencia, una continuidad en la lucha institucional, porque si no cuesta mucho poder salir adelante como militantes que somos, sin el apoyo del Estado. Y el Estado se está ausentando y nosotros necesitamos que esté sumamente presente para que como comunidad podamos sortear los obstáculos que se nos presentan, que no es otra cosa que bueno, cuestiones políticas, claro, totalmente políticas. Lo económico, lo social, lo cultural corresponde a lo político. Y la política es el día a día. Y nosotros después del 11 de mayo vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes de que iniciara la campaña electoral, seguir militando en los barrios, seguir estando en las calles con los trabajadores, con los jubilados, con los estudiantes, y esperamos que nos acompañen y sabemos que nos van a acompañar, porque nosotros cambiamos la ecuación. Claro. No hicimos las promesas en campaña electoral para después que los vecinos después comprueben si nosotros cumplimos con las promesas o no, sino que nosotros construimos la confianza hace años con los vecinos y las vecinas. En el momento en que empezamos a laburar en los barrios populares y le dijimos a esos vecinos, no los vamos a dejar solos, no nos dejen solos a nosotros, nadie va a quedar a pata, y esa es la confianza que a nosotros nos permite estar fuertes para el domingo y entender de que vamos a hacer representación en el Consejo Liberante, y sabemos que en la provincia vamos a dar un batacazo también, porque cada uno de nuestros compañeros y compañeras entienden lo mismo, que nuestra centralidad no es la institucionalidad política, que es solo una coyuntura, algo que se atraviesa en el momento y hay que afrontarlo, pero que nuestra centralidad es la lucha política todos los días, todos los días.
Pablo, agradecerte por estos minutos y seguramente estaremos en contacto después del 11 o el 12 de mayo, el 11 si llegamos a lograr poder estar en los comicios de Villa Mercedes, sino después del 12 para que nos des tu percepción. Muchísimas gracias por brindarnos estos minutos a nosotros y a todo el electorado de Villa Mercedes y de la provincia. Gracias a usted por el espacio, estuve muy, muy cómodo, la verdad, en la entrevista. Gracias. Me alegro, me alegro. Muchas gracias. Hasta luego, Pablo. Pablo Patiño, candidato a concejal por la ciudad de Villa Mercedes, charlando con nosotros. Rápidamente nos vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a pasar al espacio de nuestro compañero Sergio Gutiérrez, que ha estado trabajando porque se trata ficha limpia. Separador y venimos con nuestro compañero Sergio Gutiérrez. Dale.